Así es. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Estamos hoy día con nuestra amiga Carolina Vincas. Es licenciada en psicología por la Universidad de la República de Uruguay. Bueno, ¿quién más para que ella misma se presente? Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que es muy buena la oportunidad de comentar un poco sobre cómo trabajo. He visto las demás entrevistas, están muy interesantes. De todo me acuerdo la de terapia asistida con animales y Sí, bueno, sí, claro. también está muy bueno que sean de distintos países. Me parece muy interesante la propuesta. Gracias Carolina y también por tu tiempo. Comencemos al punto, como decimos acá en el Perú, vamos de frente a la yugular. ¿Por qué Bien. estudiaste psicología clínica? ¿Qué te especializaste? Hay tantos ámbitos, ¿no? ¿Qué te interesó? Bueno, a mí al principio me gustaba la psicología clínica infantil, ¿sí? Y mientras estaba en la carrera, en realidad desde el principio hasta el final de la carrera, me alejaba, no sé si fue como bueno, por distintos motivos me iba alejando y ya luego recibida es como que esa población me empezó a gustar nuevamente y las demandas vienen más que nada desde la psicología infantil, y la psicología clínica, bueno, es el vínculo terapéutico, ¿sí? Y es la escucha bueno, una escucha activa que se logra en ese vínculo, el encuentro, a veces entre dos seres humanos, es decir, una persona y yo, o a veces es una familia, y me hace posicionarme como un otro que está escuchando, aportando herramientas y que puede permitir una ayuda, que puede cambiar distintas creencias negativas que luego se adquieren creencias positivas y luego tener una mejor calidad de vida, aportar más bienestar, Pero me he dado todo cuenta, esto, perdón ¿sí? Carolina que te interrumpa, me he dado cuenta que tu tema inicial eran los niños, ¿no? ¿Y por qué los niños? Disculpa la ¿Por, pregunta por qué los niños? tan directa. Sí, está bien. Creo que necesitan a veces como un voto de confianza, ¿sí? De ver la potencialidad que tienen y a veces se les subestima mucho y pueden más de lo que a veces se piensa y a veces pensamos que no están escuchando y no, y escuchan, ¿sí? Y es muy importante ver qué es lo que escuchan para ver luego qué es lo que reproducen, ¿sí? Interesante lo que dices, ¿no? Porque siempre hay este mito, ¿no? Yo era niño y no podía decidir, no podía pensar. ¿Cómo que no? Claro. Que trabajan con niños saben Tengo mejor que que yo, ¿no? escuchar. Son sumamente creativos, toman Sí, posiciones. Hay como una sí, especie de mito de este niño que no, sí, bueno, no hace cosas de adulto, por supuesto, pero sí sí. tiene un margen de decisiones. Sí, sí, y son un poco más permeables también, aprenden muy rápido y tienen toda una vida por delante, si la vida quiere, donde pueden em, potenciar todo lo que aprendieron en la infancia. Bueno, cada vez sabemos más lo importante que es la primera infancia, ¿sí? Antes pensábamos, Por bueno, supuesto. después cuando sea grande no se va a acordar. Bueno, en el aparato psíquico no solamente se trata de memoria, sino que todo hace huella en el aparato psíquico y eso nos acompaña siempre, siempre. Carolina, y ahora entrando al tema en materia, mira el Sí, enfoque, mente-agua, sí, el water. ¿Es un sí. enfoque nuevo, un enfoque que ya se está dando en otros ámbitos? Cuéntanos un poco acerca de este modelo de intervención que tú estás gestionando en Uruguay, ¿no? Que yo sepa, no es que sea un modelo que eh, tenga una escuela, una institución. Cuéntanos un poquito para los ignorantes como yo que saben tan poco de este enfoque. Bueno, en realidad no es muy distinto al consultorio tradicional, ¿sí? No, no se trata, no es algo tan alejado de la realidad del consultorio, ¿sí? Simplemente, bueno, los que practicamos meditación formal, muchas veces sabemos que lo importante es el ambiente que nos rodea, ¿sí?
Si nosotros estamos en un lugar, bueno, también se puede meditar en un lugar estresante, también hay personas que logran meditar en cualquier sitio, pero siempre vamos a estar buscando un buen ambiente. Logro ver que en el ambiente, es decir, en el escenario acuático, logro meditar formalmente de una mejor manera, ¿sí? Es decir, focalizando mi atención en el momento, en el presente, y teniendo mejores resultados que se lo hicieron de una forma un poco más tradicional. Eh, Empiezo a indagar, a investigar cuáles son los beneficios del agua a nivel físico y por qué es que logro llegar como a estados más profundos de conciencia en el agua. Y empiezo bueno, a investigar, a pensar eh, si esto podría beneficiar en algunos puntos de la terapia, como hablamos, tradicional, que podría cambiar, ¿sí? Uno de los puntos más importantes es que el peso del cuerpo, es como que sentimos que el cuerpo pesa menos. Entonces, en este cambio de peso corporal, en la percepción, también logramos dejar de lado ciertas resistencias que ya conocemos del consultorio, ¿sí? Y podemos ir a un punto más profundo de recordar, evocar más, ¿sí? Y obviamente en un espacio cuidado, con una buena alianza terapéutica, establecemos un buen rapport, ¿no? No es simplemente ir y nadar y listo, simplemente es de una forma metodológica donde vamos como induciendo a ese estado. Eh, en este punto trabajo mucho con el EMDR, es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, desensibilizamos ciertos recuerdos, ¿sí? Estos recuerdos pueden ser traumáticos o desde el EMDR el abordaje también se habla de traumas chicos, muchas veces no por algo que nos haya sucedido, pero sí alguna experiencia de vida que se haya sostenido en el tiempo y que haya generado un impacto negativo en nosotros. Esto lo vamos trabajando hasta recordarlo y reprocesarlo hacia algo, a una creencia positiva, ¿sí? Dejamos de lado la creencia negativa, la trabajamos hacia llegar a una creencia positiva, ¿sí? Este, el agua tiene más beneficios, ¿sí? Tiene Es- varios beneficios que los aplicamos Ujú. en el Eh, encuadre terapéutico, ¿sí? Carolina, el agua no es cualquier medio, ¿no? Líquido No, amniótico es 50%, ¿no? De esta realidad en la que vivimos. sí, Y me sí. interesó mucho saber un poco, los Vinkers no son pues de Uruguay, obviamente, ¿no? Como todo Eh, buen uruguayo no, argentino son migrantes. Cuéntanos un poco y qué relación tiene eso con el agua, si es que lo hay. eh, bueno, también he hecho una investigación sobre eso. El apellido Vinkers viene de hasta donde llegué, el norte de Holanda, ¿sí? De la región de Groningen. Em, Busqué información, encontré hasta el siglo XVI, imagino que no hay de antes porque se quemó todo, porque estaba la Inquisición, pero recabé información hasta esa época. Pienso que esto, bueno, que de alguna forma esto está presente en mí, ¿sí? En Holanda, por ejemplo, eh, ganó tierra gracias al trabajo en conjunto de ganarle tierra al agua, ¿sí? Fueron construyendo para ganar tierra, esto fue en el siglo XII, y me parece que esto generó eh, algo en la sociedad, ¿sí? Esto queda como en el inconsciente colectivo Ujú. Así es, de justamente. Holanda, por supuesto. O sea, gracias a que hicimos ese trabajo tenemos tierra para vivir, no podemos vivir en el agua. Por esto te hago Eh, esta pregunta a mi querida Carolina, porque la tendencia de los colegas, y no estoy justificando ni cuestionando, hay una practicidad de evitar un poco la historia de las personas. sí, Y no solo la historia sí, individual, sino transgeneracional. Bueno, hay algunos enfoques que lo están tomando en cuenta. Este sí, pragmatismo ha soslayado, ¿no? Todo ese valor que hay detrás de sí, nosotros, ¿no? Los psicólogos somos gente muy curiosa y muy entendida, pienso yo en esto. Bueno, Carolina, sí, vamos al punto. El agua es una herramienta terapéutica. ¿Y sí. cómo así se te ocurrió? ¿Cómo ya?
pasarte al plano ya más operativo de la intervención clínica. Cuéntanos. Bien. Bueno, el- me gustó el agua siempre, siempre tuve el acercamiento al agua, ¿sí? Y hace un poco más de un año comencé a, bueno, a ver cómo podía continuar formándome en algo relacionado al agua, ¿sí? Siempre vi que esto tenía una parte terapéutica y no sabía bien por dónde seguirlo. Luego, claro, tenemos una parte negativa del agua y es cuando ocurren ahogamientos, ¿sí? Entonces, conocí a Guadalupe Rice en Uruguay. Ella es pionera por trabajar y prevenir con lo difícil que es trabajar la prevención, ¿no? Ya, eso los psicólogos lo sabemos muy bien, lo difícil que es trabajar la prevención. Pero bueno, ella es pionera en trabajar la prevención del ahogamiento infantil Oh, mira. y bueno, la conocí y comencé a aprender con ella lo necesario para em, prevenir accidentes, o sea, y si es que ocurren los accidentes, que los niños puedan salir por sus propios medios, ¿sí? Entonces, en este caso, comencé a trabajar con varios niños, enseñándoles a nadar y a flotar, ¿sí? Para poder salir por sus propios medios. El niño más joven que he tenido de 7 meses hasta que he trabajado también con adultos de más de 50 años que presentaban historias de traumas, ¿sí? Relacionadas al agua que ya acarreaban desde la infancia. Cuando primero trabajé con niños que, bueno, que no tenían experiencias negativas en el agua, hasta que empecé a conocer niños que sí ya se habían ahogado, que se le habían pinchado las alitas, flotadores, que se habían caído por accidente y estuvieron varios segundos debajo del agua, pudiendo, por suerte, ya salir, ¿no? Pero que la resistencia al agua pasó a ser mayor. Me empiezan a contactar algunos adultos para decirme, yo quiero vencer esto, me dicen, yo quiero poder nadar, pero veo el agua y me vienen muchas emociones negativas y me paralizo. Es entonces que digo, bueno, si tengo que ver la manera de que esto funcione con los adultos. Primero recabo la información que necesito para saber, esto es en el consultorio tradicional, ¿no? ¿Qué fue lo que les sucedió? ¿Cuál es el objetivo que tienen? ¿Qué recuerdos traen? ¿Qué creencias negativas traen? Y hacia dónde querrían ir, dónde se quieren posicionar, ¿no? ¿Qué visualizan en sí mismos? Y luego pasamos al medio acuático, donde muchas veces, bueno, invaden un montón de emociones, que es como una actualización de lo que les pasó en ese momento, ¿sí? Claro. Ahogamientos en Es un río, reencuentro con la exacto. escena. Al estar en el medio acuático, se actualizan los síntomas que quizás ocurrieron en ese momento, ¿sí? Y eso, la verdad, en pocas sesiones logramos revertir estos síntomas y a su vez que aprenda a nadar. Estas personas en un club tradicional, ¿no? de piscinas con profesores tradicionales, quizás tenían las técnicas para hacerlo, pero no el apoyo emocional que quizás no lo encontraron en otro momento, más allá de reiteradas veces hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar? Que al lograr vencer esto, me empiezan a decir, bueno, pero ahora me gustaría trabajar otras cosas que no tienen nada que ver con el agua, pero que asociaron el medio a ese poder de transformación. Entonces empiezo a trabajar en el agua mediante el abordaje de MDR, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Para trabajar las creencias negativas y pasarlas a creencias positivas y poder, como yo le digo siempre, vencerse a uno mismo, ¿sí? Y ganar algo en el proceso. Bastante. Bastante. Me imagino que Me habrá una imagino que diferencia entre adultos y niños. ¿Cuál es la sí. diferencia sustancial? Bueno, muchas, muchas y pocas. Primero que nada porque el adulto fue niño en un momento, entonces hay un punto donde sí, y el niño algún día va a ser adulto, entonces están en ese proceso de constante crecimiento. Pero
hay una diferencia muy importante y es que con el trabajo del adulto, el enfoque está en la palabra, ¿sí? Buscamos palabras para ver lo que les sucede. Y es ahí donde comienzan ese trabajo terapéutico. Pero los niños, para conectar y llegar hacia ellos, es mediante lo lúdico, ¿sí? No solamente con las palabras, dependiendo del niño, de sus características y de la edad, por supuesto, ¿no? Pero generalmente esa es la mayor diferencia. Y acá estamos en un tema un poco también complicado porque no puedo acceder a trabajar con un niño en el agua de forma terapéutica si no ha aprendido a salir del medio acuático por sus propios medios, ¿sí? Es decir, sí puedo utilizar la parte lúdica para enseñarle, ¿sí? Pero no sin enseñarle, porque solamente terapéutico y lúdico lo expone a un posible accidente en el agua y eso es algo que tenemos que evitar siempre. A ver, Carolina, si entendí bien. O sea, Sí, el niño tiene que saber nadar. sí, sí, sí. Esa es Nadar la o girar condición y sine qua flotar. non. ¿Cómo? Esa es la condición sine qua non. O sea, nadar o tener un acercamiento con el agua amigable. Sí, sí. Y que pueda girar, sobre todo que pueda girar y flotar, ¿sí? Para que pueda respirar en el agua. O sea, estando en posición horizontal, sí. Eso es importante. Porque va Ahora, a asociar el agua a otras, a diversión. Hay niños, ya sabemos, hay niños que ven una piscina y se tiran, si no los, no los claro, atrapamos, se tiran, no importa si hace frío, no importa. Entonces, eh, van a estar desarrollando ese gusto por el agua, del cual si llegaran a tirarse, que sepan cuáles son los límites, ¿sí? El hay que pensar. adulto puede trabajar igual, aunque no sepa nadar, en el sentido de, obviamente, pudiendo dar pie, ¿no? Porque se entiende que no se van a tirar si ven una piscina o la playa sabiendo los límites y el peligro que conlleva. Interesante el agua, Carolina. Me has hecho pensar, te decía, porque acá se entrecruzan como dos modelos bien contrastantes, ¿no? Para los Ujú, psicoanalistas el agua vendría a ser el agua como trauma, un encuentro con lo real, eso que no se puede decir. Y ujú. para nuestros amigos conductistas, pues es la técnica de inundación, ¿no? De provocar el estímulo y sobresaturarlo para que el sujeto se pueda adecuar, ¿no? Mira, una vertiente tan Sí, práctica. Te sí, comento estas dos cosas, ¿en qué sentido? Porque estás usando un medio por excelencia que aglutina un montón de significados. sí, sí, No es cualquier medio el que tú sí, estás tomando en cuenta para tu procedimiento de intervención. Me sí. imagino que tú eres consciente de esa dimensión. Sí, y me parece que, digo, que no, a ver, el agua está en nuestras vidas siempre, ¿sí? Aunque no nos sumerjamos en el agua, siempre está en nuestras vidas. Este, y mi trabajo es hacerlo consciente, solamente es eso que está latente, hacerlo consciente y trabajarlo y ver cuál es nuestro vínculo como seres humanos con el agua y que en cada persona va a ser distinto, ¿sí? Claro, y hay un vínculo primario. ¿Tú te acuerdas de este analista Otto Rank que hablaba del trauma del nacimiento? Sí, Y pues fue exacto. muy Bueno, conocido y que obviamente el contacto del es con el líquido amniótico, ¿no? Su primer nexo con la realidad viviente es agua. sí, Más sí, allá del contacto absolutamente. con la madre, el contacto primario, en fin, ¿no? Y ese rompimiento, él lo llamó, ya bueno, es una larga historia, no es la razón de la entrevista, pero te quería comentar un poco de esto, ¿no? ¿Qué te Sí. parece? Está Bueno, bien de hecho, sustentado. siempre recuerdo esto en el momento que un niño o un adulto aprenden a girar y flotar en ese momento que toman su primer oxígeno por sus propios medios, el niño, para mí es como un nuevo nacimiento, ¿sí? Primero que nada porque ya considero que ese niño está seguro en el agua, ante una caída gira y puede respirar, ¿sí? Y considero que es como un nuevo nacimiento, absolutamente, y por eso es que también suelo preguntar cómo fue el parto de esa persona, ¿sí? Casi siempre pregunto cómo nacieron, ¿sí? Porque incluso la forma de respirar
está relacionada. Y eso también es algo muy interesante, que en el agua la respiración logra como, em, no me sale la palabra, empieza me sale la palabra programarse, pero no es la palabra, a organizarse sola. Es decir, yo voy por abajo del agua y no puedo respirar. Y enseguida salgo y respiro. Entonces, no nos queda otra. O sea, si estamos practicando mindfulness, siempre estamos inhalando, ¿verdad? Se eleva el abdomen y luego estamos exhalando el oxígeno y en ese momento ya sabemos que nos vamos a tranquilizar, ¿sí? Esto está comprobadísimo, que respirar correctamente logra entrar a otros estados de conciencia de mayor relajación, ¿sí? Y en el agua pasa lo mismo, nos regulamos, esa es la palabra, regular la respiración. Es inevitable, si no lo hacemos es como un reflejo que dependemos de eso para vivir. Entonces esto lo podemos llevar a una parte terapéutica también. Carolina, yendo a los retos y desafíos. Te escuché por ahí decir que pues los niños juegan, saltan y lo ven como un manejo de ocio, diversión, se puede un poco desvirtuar, ¿no? El Ujú. procedimiento terapéutico. Pero eso es un poco Sí, mi modesta apreciación, tú que estás en el campo de la acción. ¿Cuál vendría a ser el reto o el desafío que te enfrentas cada día usando este sí, tipo de terapia? bien. Bueno, el ocio y la recreación, lo lúdico, como medio para llegar a aprender las herramientas necesarias para salir del agua, está bien, ¿sí? Como medio. Ya cuando lo logran, es como un medio y una finalidad en sí para trabajar aspectos más terapéuticos. En el caso una de las consultas más frecuentes que tengo es sobre niños con diagnósticos de trastornos de déficit atencional e hiperactividad, ¿sí? Eh, Esto lo que sucede es como un reto para ellos, para mí, ¿sí? Llevarlos como, bueno, que hagan como una descarga motriz en el agua eh, y mediante el agua poder conectar luego, ¿sí? Es decir, se cansan, luego de que se cansan pueden acceder más a la palabra, ¿sí? Y poner en palabras lo que les sucede, positivo y negativo, ¿sí? Lo que les sucede lo logran poner en palabras. Muchas veces yo les presto las palabras y se las apropian y les hace bien. Entonces luego tienen un mejor rendimiento, por ejemplo, en las escuelas, porque se mueven menos, se concentran más. Y esto es como un reto para mí, seguir investigando por acá, por esta parte de la hiperactividad en niños y cómo el agua los beneficia, ¿sí? Pregunta, es la pregunta incómoda, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? No soy un purista, estoy Sí, tratando de buscar sí, lo científico en lo que tú estás haciendo, pero hay criterios que lastimosamente tenemos que utilizar, ¿no? Uno puede ser muy psicoanalista, pero hay un campo donde pues, se rige bajo unas normas. Y en tu claro. caso, hablando de los niños específicamente, ¿cuáles son los ¿Sí? criterios de alcance, de logro que tú tomas en cuenta para evidenciar el logro de tu intervención? Bien. Eh, el simple hecho de que el niño quiera seguir viniendo ya es un gran logro, ¿sí? Porque generalmente al consultorio es un poco difícil de si les gusta jugar, ya que quieran seguir viniendo es espectacular. Eh, y no es fácil, que generar una continuidad en las actividades de un niño no es nada fácil. Pero justamente en los niños que tienen diagnósticos de TDAH, ese es como el que mencionaba recientemente, es el mayor logro que he visto hasta ahora y me parece un gran desafío también con diagnósticos bueno, en todo el espectro autista, por ejemplo, empiezan a focalizar más la mirada, a conectar, ¿sí?
Los niños son muy sensibles y con el agua logran conectar y generar una muy buen rapport conmigo, ¿sí? Em, y es a través de ese vínculo, obviamente muy cuidado, muy amoroso, que logro seguir teniendo una intervención de manera continua con el niño, con la familia, con la escuela, con otros psicólogos, por ejemplo, de la escuela, con la maestra, con otros actores importantes del círculo del niño, ¿sí? Esto para mí en el caso de los niños es donde veo, comparado con el consultorio tradicional, que es donde yo personalmente tengo mejores resultados, ¿sí? Que suelen salir a la luz temas que no, de la otra manera, a mí no, no quizás, quizás con otras formas sí también las hay, pero en mi caso me da más resultado así. Y lo que suelo trabajar generalmente es una vez por semana, por lo menos, o dos, en el niño, y una vez por semana con los padres. Carolina, Eh, yo no soy un experto en el espectro autista, ¿no? Lo dejo a los colegas de clínica educativa, en fin. Pero hay dentro de mi campo, ¿no? Hipótesis bien interesantes, ¿no? Como que requiere una especie de puente, ¿no? De conexión que habría que buscar por Ujú, todos los medios, sea en psicoanálisis o no. Pensaba, pues que el agua pues, es un medio por excelencia para, ¿no? Esto que tú dices, fascinante, ¿no? Reconectar su mirada, porque es lo primero que hay que reconquistar en un niño autista, ¿no? Y yo quisiera que amplíes un poquito, me parece interesante este aporte tuyo, ¿no? Y sobre todo con este tipo de casos tan frecuentes actualmente. ujú. ¿Tú te refieres, perdón, a por qué focalizan la mirada en Claro, el agua? ¿cómo así? Sí. Sí, así Bueno, es. inicialmente porque eh, la vida de ellos depende de mi soporte en el agua, porque no llegan a dar pie. Entonces me buscan, y me buscan por sus vidas, ¿sí? Y ese es el primer contacto que tenemos. En el consultorio quizás pueden ignorarme y no pasa nada, Así es. no va a pasar nada. Ahí me necesitan, entonces me buscan muchísimo. Luego de que aprenden y continúan viniendo, entienden que es un lugar donde alguien creyó y confió mucho en ellos y no siempre están acostumbrados a esto. Alguien depositó en ellos una gran confianza de algo que ellos no eran conscientes de que podían hacer. Y luego de que pasan a ser conscientes de que pueden eh, hacer todo lo que hacen en el agua, incluso cuando no querían, porque hay momentos que obviamente que el niño no quiere, incluso y porque se frustran, porque piensan que no van a poder, ellos quieren que les demuestre de qué más son capaces de hacer, ¿sí? Y es ahí cuando trabajo siempre, bueno, en ser valientes, en perseverar, en un montón de valores, por supuesto, de gestión de emociones acorde a cada edad y que sobre todo la gestión de las emociones, sobre todo los niños desde que empiezan a hablar hasta toda la edad escolar están como en un mundo de emociones, viendo, estudiando cómo las gestionan los demás adultos y en este espacio lo trabajamos de una manera como un poco más intensiva, ¿sí? Traen preguntas, traen, bueno, siempre obviamente hay distintos casos, ¿no? Pero siempre trabajamos lo que traigan, Mm. que Y cada uno hablando de traiga. casos, justamente la pregunta de rigor, ¿no? ¿Sí? Tú sabes, pues, los que estamos en psicología, sabemos que los grandes casos de Freud eran casos frustrados, fracasos, que a él le dieron una lección de vida, y no solo de vida, sino a nivel de la construcción de la teoría, los lobos, las ratas, en fin. No es el tema de la, de la entrevista, pero en función de eso quisiera preguntarte, ¿tú tienes algún caso difícil? Siempre me que hago esta pregunta me dicen, todos los casos son difíciles, doctor. No, pero siempre hay uno, ¿no? No todos, no No todos todos. igual de difícil. Hay algunos que Esa es una salida que, sí. que te haya comprometido emocionalmente
y también que haya sido un avance en lo que tú estás tratando de construir en este enfoque. Mira la pregunta que te estoy haciendo, Sí, en se lo me vienen muchas personal y lo cosas. profesional, ¿Cómo, perdón? en lo personal y lo profesional, el impacto que ha tenido en Bien. ti. Como en, sí, bueno, en lo personal siempre, perdón, pero me voy a poner a mí de ejemplo. Yo tengo síntomas negativos a la hora de afrontar el tránsito, ¿sí? Y siempre pienso, bueno, necesito un profesor de manejo que trabaje conmigo de la forma en que yo trabajo con los niños. Y no lo encuentro. Entonces, siempre trato de ser esa persona que yo siento que necesitaría, ¿sí? Y eso es como mi directriz. Así que en lo personal voy a ir muy personal, que es así. En lo profesional, em, trabajar con personas que ya han pasado por ahogamientos, ¿sí? Que ya han estado digo, sin poder respirar, es muy fea esa experiencia, sin poder respirar, sin saber, y segundo a segundo, eterno, ¿sí? Y volver a recordar eso que les pasó, con toda la secuela negativa que, que, que trajo consigo, ponerla sobre la mesa, ¿sí? Y recordar esto negativo, pero a su vez adquiriendo herramientas para que esto no vuelva a suceder con un niño que está totalmente en llanto, ¿sí? Es negado, porque si una vez no pudo, tampoco va a seguir pudiendo, porque así lo ven. Entonces, tener ese voto de confianza, bueno, es muy difícil y estos son los casos más difíciles. No podría dar Y no, detalles exactos porque son claro, claro. como muy exactos y seguramente sabrían quiénes son, Entiendo, pero entiendo la confidencialidad. Carolina, ¿hay un perfil? ¿Hay un perfil en el sentido de qué características personales se requieren para este tipo de trabajo con niños, en el agua, específicamente hablando de lo que tú haces? me cuesta no ser autorreferencial en esta pregunta. Dale, Por- dale, celos, no hay yo, problema. yo creo que te tiene que gustar mucho el agua, ¿sí? Yo, por ejemplo, no podría ser equinoterapeuta porque no puedo andar a caballo. Entonces, te tiene que gustar mucho, mucho el agua. Digo, no, más allá de que, digo, todo lo demás uno puede tener paciencia, aprender, pero a veces estoy más de 12 horas en el agua, entonces realmente tiene que gustar, sí o sí, al igual que trabajar con niños, y ver realmente en el niño, ver más allá de lo que vemos en el niño, ¿sí? Ver al niño en potencia. Mm, Creo que este perfil tiene que ver a las personas en potencia. Si nos quedamos con lo que la persona cree que es, no llegamos a ningún lado. Y poder ver la potencialidad de las personas creo que es algo que, bueno, que no solamente los psicólogos tenemos que hacer, yo creo que es una cualidad que podríamos desarrollar todos, pero más si estamos constantemente trabajando con personas, más, incluso más. cierto, lo que tú dices, Carolina. ¿Y hay contraindicaciones? ¿Hay pacientes, casos que no pueden tratarse bajo este medio? Ujú. Bueno, así contraindicación estricta es solamente si por un motivo, digamos, médico, ¿no? Por ejemplo, si la persona presenta convulsiones o algo así, sería contraindicado. Por ejemplo, hongos que prohíban estar en constante humedad o situaciones así, pero del Acciones cuerpo, ¿no? médicas. Sí, y muchas veces también he dicho que no a iniciar un trabajo con una persona, por ejemplo, porque no veo porque, por ejemplo, si hay adultos que no saben nadar, por ejemplo, pero que no presentan un trauma o una historia de vida adversa relacionada con el agua, que simplemente no se les dio la oportunidad,
Bueno, en esos casos yo le recomiendo más como ir a otro lugar. Quizás yo no soy educadora física, quizás ir a un lugar un poco más puntual, y se los recomiendo, por supuesto, o a veces lo derivo, o digo, pero no sería contraindicado, pero sí no sería lo mejor tampoco para esa persona. Vamos un poco ya terminando la entrevista, mi querida Carolina. ¿Cómo avisoras el futuro de lo que tú estás construyendo? Porque, van verdades, yo te conocí por LinkedIn, en fin, no es un secreto, y lo que me interesó fue lo que estás haciendo, una cosa bien innovadora. Entonces me imagino que estás un poco solitaria, a menos que me digas, no, Juan Carlos, hay un montón de gente detrás mío, hay una escuela, un movimiento. No creo, pero bueno, tú eres la autorizada. No, en- no en- mucho. No mucho, pero sí justamente cuando hablo sobre, bueno, como grandes referentes de la psicología, por suerte estoy en contacto con varios psicólogos o personas interesadas en el tema que quizás no trabajan como trabajo yo, pero que sí puedo, por suerte, tener un diálogo, al igual que contigo, Juan Carlos, y que siempre me estoy nutriendo, por supuesto, y viendo distintos puntos de vista. Siempre aprendo más, o sea, con cada persona es impresionante todo lo que aprendo y justamente, como decías hoy, de los casos difíciles es donde más aprendemos, aunque nos resistamos. es, Y, y por supuesto sigo estudiando mucho el tema, muchísimo. Es un poco difícil, justamente hoy fue un poco sanador escucharte decir, hablar de lo cognitivo-conductual y el psicoanálisis, que suelen estar como por caminos distintos, pero que en esto convergen. Entonces, ahí también es un gran desafío poder separarlos, pero unirlos. Me, pero bueno, es una caja de herramientas que me gustaría, por supuesto, sistematizarla, escribirla, poder ayudar a quien lo necesite, como una herramienta más, me encantaría, y ponerlo en palabras, justamente. Para el mm, psicólogo también tiene que poner en palabras. Y Carolina, sí, perdón, dale, dale. y, y también me gustaría seguir llevándolo, sobre todo por esta parte de que lo veo como una gran herramienta de mindfulness, desde la atención Mm, plena, pero a través del agua, ¿sí? Esto es por donde más lo veo conectado. Me gustaría hacer una intervención de ambas. Interesante. Lo que te quería preguntar, Carolina, es, fíjese, es verdad que hay un sinnúmero de modelos. Esto se llama psicoanálisis con Contreras, pero no hablo de psicoanálisis, hablamos de diversos enfoques. Tenemos pues a estas alturas del camino, nadie, ningún enfoque puede decir que solo ese enfoque tiene la verdad de su lado. Tiene una Exacto, lectura de la realidad. exacto, Tiene que ser respetuoso de otras. Por sí. supuesto, no quiere decir que no sea ecléctico ni nada por el estilo, pero en fin. Mi pregunta es la siguiente. La gente joven, que está un poco obnubilada con los modelos, biodecodificación, constelaciones familiares, psicoanálisis lacaniano, terapias conductuales de tercera generación, ni hablar de las transpersonales, ¿no? Entonces está como un poco mareado, decir, pero ¿cuál es el enfoque? O asume un papel muy ecléctico, coge de acá, de allá, así, en mi país decimos hace un arroz con mango, o sea que una combinación no muy saludable, o se torna un poco, ¿no? Purista y dogmático, doctrinario. Entonces, esta generación atraviesa ese dilema. Entonces, yo quería saber cuál es tu posición y cuál sería pues una salida, ¿no? Sensata, criteriosa frente a esta época, ¿no? Que te ofrece tantos modelos, tantas alternativas, Ujú. ¿no? ¿Qué piensas, Eh, Carolina? la mayoría de las personas que conozco, he conocido, a las que le pregunto, bueno, ¿y qué teoría trabaja tu terapeuta? No lo sabe. No lo sabe. Ni le Entonces, interesa tampoco, pero bueno. no saben. Entonces, y les preguntan porque yo les pregunté.
Entonces creo que lo más importante, desde mi humilde opinión, es no ser una teoría, es no ser sino una caja de herramientas, donde yo puedo leer a Freud y también a Winnicott, y puedo leer siempre, no porque me voy a estructurar solamente en esa teoría, sino porque llegado el momento no sé con qué otra persona voy a trabajar y que habré agradecido leer esto, porque eso es lo que nos pasa, que cuando estamos en la cancha, cuando estamos en el consultorio y surgen temas, cuanto más hayamos leído y más diverso haya sido, mayor nuestra manera de comprender, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pienso, no es tanto una. Carolina, y siempre les pido yo una autocrítica honesta, ¿no? Así como el modelo psicoanalítico lacaniano tiene esta cosa, ese lenguaje que, que pocos entienden, tan oscuro, que está circunscrito a sus organizaciones, congresos. En el caso de la terapia, uy, creo que se nos filtró alguien ahí. Vamos a silenciarlo. Ya, ahora sí. Te decía que, ¿cuál sería la autocrítica en lo que tú estás construyendo? Como así en los enfoques también tienen que ver, pues, un criterio de decir, mira, estas son estas limitaciones, eso es lo que no se está haciendo bien tal vez, ¿no? Y en tu caso, es muy pronto tal vez, ¿no? Pero igual te lo quiero preguntar. Ujú. Sí, yo convivo con la autocrítica. Este, esa es mi. Bien, sí. Creo que, no sé, no logro ver si es una autocrítica o no sé bien, pero es lo que me surge en este momento Vale, de la pregunta, y es que, bueno, que primero es importante tener, o por lo menos a mí me parece, la posibilidad de trabajar algo con un consultante, sí, y que el consultante se lleve esas herramientas donde luego no me necesite a mí, ¿sí? Para poder llevarlas a cabo, ¿sí? Esa es como mi autocrítica del momento, y también mi desafío, por supuesto, y responde a la pregunta anterior, me parece, que, que me gustaría eso, como buscar la manera de que la persona, obviamente que siempre se llevan a algo, ¿no? Pero me gustaría hacerlo como un poco más explícito y que no dependa solamente de mí como guía, ¿sí? Que logren hacerlo como una estructura que se la llevan, una estructura obviamente siempre flexible, donde la puedan llevar, ¿sí? Eso es como, bueno, no ser, o sea, fomentar más la autonomía. Esa es como mi creo que tú autocrítica tienes, siempre. ¿te acuerdas que lo que conversamos la vez pasada, tú tienes, no, una intuición? En el último evento que hubo de psicoanalistas, se habló del final de análisis. Justamente Sí, lo que estás diciendo, bueno, en otro campo, ¿no? De cómo decirle ya, ok, exacto, acá ex- queda. exacto. Bien, Sí, Carolina, una pregunta de despedida. Para la sí. gente joven, que es la idea, que está tratando de hacerse futuro, ¿qué consejo le darías tú si alguien se anima por utilizar Ujú. este recurso tan profundo, lleno de significado y tan útil como el agua para una intervención terapéutica y por ahí que se puede contactar contigo? Esa es la idea un poco de este proyecto, ¿no? De generar redes, que los Exacto, colegas aprendamos a trabajar en conjunto. Y si la virtualidad ayuda, bienvenido. ¿Qué exacto. dices, Sí, Carolina? eso mismo te iba a decir, que si alguien se anima, que primero me contacte, así no estoy tan sola. Así somos más. Eso iba a ser lo primero. Podemos investigar juntos y trabajar juntos, siempre es muy importante. Que le guste el agua. em, si va a trabajar con niños, primero la seguridad, Mm, em, primero eso. Y bueno, no sé si tengo mucho consejo, más que seguir investigando, seguir estudiándolo, sí, sí, sí. ver, y que
permitir que la persona con la que se trabaja, el consultante, logre experimentar, ¿sí? Que trabajar siempre la experiencia del cuerpo y la experiencia psicológica, psíquica de trabajar en el agua y que se animen también, ¿sí? Porque es muy distinto, pero tiene muy buenos resultados. Muy bien, estuvo con nosotros nuestra amiga Carolina Vinkers desde Uruguay, Montevideo. Gracias, amiga, por tu tiempo. Espero que no sea la primera ni última. Seguiremos Muchas conversando. gracias. Un beso, un abrazo grande, amiga. Te veo pronto. Muchas Y gracias, Juan Carlos, por saludos esta instancia a y a todos los todos los que amigos de están Uruguay allí. que me están escuchando. Ahí los veo. A Un Leticia, a saludo a Diego, todos. Muchas Leonardo. gracias. Te has venido acompañado hoy día. Muy bien, Carolina. Cuídense, saludos. Que Buen pasen día muy para bien. todos. Hasta luego. Igual, Chau, chau. nos Gracias por vemos. su Bye, tiempo. bye. Chao. Chau, chau.